de hoy, Vaticano aplaza Pacto Mundial para la Educación por el coronavirus. El Papa envía a Monseñor Charles Chicluna en misión a México para lucha contra abusos. Vaticano no confirma si se realizó prueba de coronavirus al Papa Francisco. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Y yo soy Eddie Rodríguez Moreno, un gusto tenerlos con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que el Vaticano aplazó la celebración del Pacto Mundial para la Educación debido al coronavirus. Veamos. Hace poco, el Vaticano decidió aplazar la celebración del Pacto Mundial para la Educación, donde se debatiría sobre los retos de la educación de los jóvenes, que estaba programado para el próximo 14 de mayo, debido a la incertidumbre causada por la epidemia del coronavirus COVID-19. Por medio de un comunicado de prensa, la Congregación para la Educación Católica, organizadora del Pacto Mundial para la Educación, informó que este evento se celebrará del 11 al 18 de octubre de 2020, mientras que la firma del pacto está prevista para el 15 de octubre. La celebración del Pacto Global para la Educación tiene como objetivo involucrar no solo a las instituciones escolares y académicas, sino también a las religiones, organismos internacionales y ONGs e instituciones académicas, económicas, políticas y culturales. Cabe indicar que este es el segundo evento promovido por el Papa Francisco que se aplaza por esta epidemia, después del anuncio de la cancelación y postergación del evento La Economía de Francisco. Por otro lado, la diócesis de Roma adoptó nuevas medidas para evitar los posibles contagios del coronavirus. Hace unos días, la diócesis de Roma adoptó una serie de medidas para evitar posibles contagios del coronavirus, alias COVID-19, entre los fieles durante las celebraciones eucarísticas. Dichas medidas, anunciadas por el vicario de la diócesis, Cardenal Angelo de Donatis, suponen principalmente no dar la paz y recibir la comunión en la mano, además de dejar secas las pilas de agua bendita. Por otro lado, a pesar de la excepcionalidad de estas medidas preventivas, en la diócesis de Roma todavía no se ha llegado a una situación límite como en la diócesis del norte de Italia, Turín, Milán o Venecia, lugares donde incluso se han suspendido las misas y otras celebraciones litúrgicas como bodas o bautizos. Por otro lado, en la ciudad de Roma, la Embajada de Francia ante el Estado italiano y la Santa Sede decidió cerrar al público las iglesias nacionales francesas, entre ellas la emblemática San Luis de los Franceses. Cabe recordar que el Vaticano ha suspendido también la celebración de dos importantes eventos promovidos por el Papa Francisco, el Pacto Global para la Educación, que se pensaba realizar en el mes de mayo, y el encuentro de Asís sobre la economía de Francisco, que se tenía previsto para finales de marzo y que se ha trasladado hasta el mes de noviembre. En otras noticias, un diario italiano afirmó que el Papa Francisco se había realizado un examen para descartar el coronavirus y que este dio negativo. Ante esto, el Vaticano se manifestó y negó esta información. Veamos. Hace poco, el diario Il Messaggero informó que el Papa Francisco se había sometido a una prueba para descartar el contagio de coronavirus y que el resultado de dicho análisis resultó negativo. Sin embargo, la agencia Reuters, un medio de noticias del Reino Unido, dio a conocer que la oficina de prensa de la Santa Sede no había confirmado nada hasta el momento y que su director, Matteo Bruni, no había hecho ningún comentario inmediato, según lo publicado por el diario italiano. Unas horas después, ante la incertidumbre por parte de los medios y de la población italiana, Bruni emitió una declaración en la que señaló que el pontífice había sido diagnosticado con un resfrío que estaba siendo evaluado, pero que no mostraba hasta el momento síntomas atribuibles a otras patologías como el COVID-19, más conocido como coronavirus. Asimismo, el portavoz del Vaticano afirmó que el Papa Francisco celebrará diariamente la Santa Misa y seguirá los ejercicios espirituales que se están desarrollando en la Casa Divino Maestro en la provincia italiana de Aricia.
Al parecer la Iglesia también está tomando sus precauciones ante el coronavirus que se está expandiendo rápidamente y sobre todo en países como en Italia, que se están cancelando algunos eventos oficiales del Vaticano, etcétera. Pero también creo que es importante resaltar que no podemos caer en informaciones falsas, porque así también lo que hacemos es generar caos y pánico que realmente no creo que sea necesario. Sí, la prevención es importante, la histeria hay que evitarla a toda costa. Un amigo me pasó hoy el comentario de un obispo francés al respecto de este pánico que se está viendo en algunos sectores de la población europea con respecto al coronavirus y se pregunta si no será porque Dios ha desaparecido de nuestras vidas y entonces la muerte nos da un temor desordenado. Incluso considerando, como él dice, los casos de personas que mueren por gripe estacional todos los años, por tabaco, en fin, tantos otros factores en los cuales el riesgo es mucho mayor, pero está cautivada la atención de las personas en este riesgo y él se pregunta si no es por la pobreza espiritual y justamente se convierte entonces en una ocasión para decir, oye, necesito a Dios en mi vida para que mi vida tenga sentido y no esté tan sujeto a estos pánicos de las personas que no tienen esperanza. En otros ámbitos, el Vaticano envió a Monseñor Scicluna y a Monseñor Bertomeu hasta México, con la finalidad de atender la lucha contra abusos sexuales en la Iglesia mexicana. Veamos. El pasado 2 de marzo, la Conferencia Episcopal de México y la Nunciatura Apostólica en el país confirmaron la llegada de Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y de Monseñor Jordi Bertomeu, ambos miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quienes han sido elegidos por el Vaticano para ejecutar la misión de luchar contra los abusos sexuales en la Iglesia mexicana. Cabe resaltar que los enviados por el Vaticano han trabajado previamente en otros lugares, realizando investigaciones sobre las denuncias de encubrimiento de este tipo de casos. Al respecto, la prelatura mexicana anunció que el 20 de marzo, los enviados del pontífice se reunirán con todos los superiores mayores de religiosos de la nación, por lo que recomendaron a las comunidades aprovechar esta oportunidad con la mayor disposición y apertura. Asimismo, se dio a conocer que durante los días de trabajo, Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu estarán a disposición de todos aquellos que quieran compartir sus experiencias o recibir orientación del tema en cuestión, ya que estos encuentros se realizarán en la Nunciatura Apostólica de manera confidencial hasta el 27 de marzo de 2020. Finalmente, la Conferencia Episcopal de México señaló que para que la Iglesia sea capaz de contribuir eficazmente al combate contra el abuso sexual que se verifica en tantos ámbitos de la sociedad, primero debe comprometerse a erradicar este mal en su interior. Y continuando con el tema de la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, nos vamos hasta Roma para conectarnos de inmediato con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae detalles del nuevo grupo de trabajo creado por la Santa Sede para apoyar a las conferencias episcopales o institutos religiosos en el ámbito de la protección de menores. Adelante, Mercedes. Hola a todos, espero que estén muy bien. El Papa Francisco continúa con los ejercicios espirituales de Cuaresma desde el Vaticano. Por este motivo no presidió la tradicional audiencia general de los miércoles. Como ya hemos informado anteriormente, la Santa Sede anunció la creación de un grupo de trabajo para apoyar a las conferencias episcopales y a los institutos religiosos en el ámbito de la protección de menores y de personas vulnerables. Por este motivo, en EWTN entrevistamos a dos expertos en este tema. El primero de ellos es el sacerdote jesuita Hans Zollner, quien dijo que es un importante paso para asesorar a quienes tienen menos recursos y experiencia en este ámbito. Veamos lo que dijo. La creación de un grupo de trabajo de parte de la Santa Sede es un paso adelante, un paso verdaderamente importante, en cuanto es un paso en el largo camino que la Chiesa está haciendo con respecto a la protección de menores. Este grupo de trabajo consistirá de canonistas que ayudarán a las conferencias episcopales y otros organismos de la Iglesia para revisar sus líneas guías con respecto a la inclusión de la nueva ley, de nuevas normas con respecto a las nuevas legislaciones de la Iglesia de los últimos 12 meses, sobre todo de la ley Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo,
para la Iglesia Universal, la abolición del secreto pontificio con respecto al tratamiento de los casos y las acusaciones de abuso de menores y otras indicaciones de la Santa Sede. Eso es el reto de este grupo de trabajo. El Papa Francisco ha solicitado a las iglesias locales del mundo garantizar la protección de menores a través de sistemas procesales concretos, pero en algunos casos tienen dificultades para ponerlos en marcha. Por este motivo, la oficina de prensa del Vaticano organizó un breve encuentro con la prensa para ofrecer más detalles sobre este nuevo grupo de trabajo. Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, conversó con EWTN Noticias al respecto. Es un grupo de trabajo que la Santa Sede pone a disposición de las conferencias episcopales y de los institutos religiosos que lo pidan para poder realizar, para que puedan realizar en tiempo breve y puedan realizarlo en modo completo las líneas guía que la Congregación de la Doctrina de la Fe ha pedido a las conferencias de todo el mundo para la tutela de los menores y de las personas vulnerables. Como saben, la lucha contra los abusos no es un tema nuevo. El cardenal Joseph Ratzinger, cuando trabajaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya dijo claramente que eran actos criminales. Monseñor Arrieta lo explica. Los datos muestran que Benedicto XVI, también como prefecto de la Doctrina de la Fe, fue la que más movió y la primera que puso muchas energías ya en tiempos a partir de los años 86, 87, mediados de los 80, para ajustar todas estas situaciones y reducirlas a unas exigencias de verdad. O sea, es decir, que quien comete actos criminales de un determinado tipo, lo había escrito, no puede ser sin más perdonado o con una gracia para que abandone el sacerdocio y la condición clerical, sino que tiene que ser castigado y mandado fuera. Esto lo había escrito el Papa en el año 86-87. Y con esta noticia de la creación de este grupo de trabajo del Vaticano a favor de la protección de menores, me despido por hoy. Informo para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española pide al gobierno tratar a la Iglesia con dignidad y respeto. Además, en México lanzan campaña en defensa de todas las mujeres desde el vientre materno. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con información desde Argentina, donde el presidente del país, Alberto Fernández, anunció que enviará en un corto plazo el proyecto de ley de legalización del aborto, algo que ha causado un amplio rechazo en la sociedad. Veamos. El pasado 1 de marzo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que enviará en un plazo máximo de 10 días el proyecto de ley para la legalización del aborto en el país, una medida que ha causado un amplio rechazo en la sociedad. Durante el discurso de apertura del año legislativo del Congreso de la Nación, el político manifestó que el Poder Ejecutivo ingresará un proyecto de legalización del aborto, que además contendrá un plan de educación sexual y un programa de asistencia para madres embarazadas hasta los 2 años de vida del niño. Según informó el mandatario, la legislación vigente en materia de aborto no es efectiva porque penaliza a las mujeres desde 1921. Sin embargo, tras el anuncio del proyecto de ley a favor del aborto, una primera encuesta en Twitter arrojó que solo un 30% de los votantes está a favor, mientras que un 70% lo rechaza. En tanto, la plataforma ciudadana Citizen Go Argentina inició una campaña de firmas para declarar la inconstitucionalidad del proyecto. Según esta página, el ordenamiento jurídico constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos impiden en forma absoluta y total que tenga viabilidad el proyecto de ley de legalización del aborto, como la de educación sexual integral con ideología de género.
Bueno, lamentablemente el proyecto de ley para aprobar el aborto es algo que ya se veía venir de alguna manera porque el presidente ya lo había anunciado en alguna otra ocasión y bueno, ahora lo ha oficializado. Así que realmente lo que tenemos que hacer como iglesia es, por supuesto, levantar nuestra voz contra estas políticas y defender la dignidad y la vida desde la concepción. No es una causa opcional para los católicos defender la vida, dado que no se trata de, en muchos casos, de nuestra propia integridad física, personal, individual. Se trata de los inocentes. Si nosotros, por ser ellos y no ser nosotros, nos desentendemos del tema para evitar controversias, que pobremente estaríamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestra responsabilidad social. Si los cristianos no respondemos valorando a la persona en primer lugar, todas las personas, dejamos que estos políticos de turno que llegan incluso abanderados del aborto, increíble las prioridades del señor Fernández, ¿no? Inmediatamente hay que pasar esto como si fuera el sentido de su presidencia, cuando hay tantos temas, tantas necesidades en la sociedad argentina que necesitan una respuesta por parte del gobierno. No asesinar a niños por nacer. Eso no soluciona los problemas de nadie, es más, agrava el malestar social que ya vive Argentina. Por otro lado, el cardenal Juan José Omeya, quien fue elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, exhortó al gobierno a tratar a la Iglesia y a la población con dignidad y respeto. Veamos. Recientemente, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, fue elegido como el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ante esto, el prelado agradeció a los obispos de España su confianza y expresó que para empezar a desempeñarse en este nuevo cargo, tendrá en cuenta a quienes lo han precedido. ¿Qué deciros en ese recién nombramiento que han hecho los obispos? Pues yo les he dado las gracias por esa confianza que ponen en mí. Entro en ese camino con temor y temblor, porque nunca he sido yo presidente de la Conferencia Episcopal, pero gracias a Dios, fijándome en los que me han precedido y más inmediatamente en don Ricardo, pues tengo ahí un modelo a seguir, prudente, a la vez muy en comunión con todos y con un gran amor, yo creo, a nuestra realidad, a este mundo que nos toca vivir, porque nosotros no podemos servir a una sociedad, a una comunidad, a una iglesia, si no la amamos. En otro punto, el cardenal Omeya recordó que estará siempre dispuesto a dialogar y colaborar con el gobierno, y que espera que las autoridades no busquen dar privilegios, sino infundir dignidad y respeto a la iglesia y a toda la población. Para finalizar, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omeya, hizo un llamado a buscar el consenso en temas delicados, para así crear puentes de fraternidad y convivencia en la sociedad. Le deseamos a Monseñor Omeya lo mejor en este cargo que asume para la coordinación de la actividad de sus hermanos obispos en España y también este llamado al gobierno. Bueno, es que claro, cuando un gobierno impulsa el aborto, impulsa la eutanasia, impulsa un ataque al matrimonio, como se entiende justamente en función del interés superior del niño, entonces claro, ¿cómo va a cumplir con las buenas formas? Ni eso queda, ¿no? Esperemos que no solamente sean las buenas formas en relación a la Iglesia, que no las tiene el gobierno, sino que también se refleje en una política que promueve el cuidado de la persona, el cuidado del niño ante todo. Esa es la sociedad justa y humana que todos queremos construir. Y en un mensaje con motivo de la Cuaresma, los obispos de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico revelaron la situación dramática en la que viven los pobladores y pidieron hacer causa común ante los retos sociales y económicos. En un reciente mensaje con motivo de la Cuaresma, los obispos de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico revelaron la dramática situación económica y cultural que vive el país, agravada por las devastantes consecuencias de los huracanes y terremotos que han golpeado a la isla en los últimos años. Los prelados recordaron a las más de 4.000 familias que se quedaron sin hogar debido a los terremotos del pasado 5 y 6 de enero, situación que mantiene a la población en una permanente crisis humanitaria. Asimismo, pidieron el relanzamiento de la economía, la cual señalaron se encuentra en crisis por más de una década debido a la ineptitud y corrupción. Por estos motivos, el episcopado puertorriqueño invitó a los fieles a emprender el camino cuaresmal
que conduce al encuentro con Cristo crucificado, y llamó a no olvidar que en medio de las incertidumbres y grandes males, son un pueblo de fe que en Cristo responde desde la solidaridad, la comunión y la entrega a los demás, especialmente a los pobres y a los que sufren. Por último, luego de pedir la intercesión de la Virgen María, los obispos pidieron caminar juntos como pueblo cristiano para seguir forjando un proyecto de país cargado de esperanza. En otros ámbitos, frente a la ola de violencia que se está viviendo en México con recientes asesinatos a mujeres y niñas, la plataforma Jóvenes Pro Vida lanzó la campaña Mujeres Vida, como un esfuerzo para combatir estos ataques. Por eso nos conectamos vía Skype con María Denise Santos, vocera de Jóvenes Pro Vida. María Denise, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Gracias por la invitación. María Denise, cuéntanos por favor de qué se trata esta campaña Mujeres Vida y qué piensan lograr a través de ella. Bueno, para explicar la campaña debemos de conocer primero la situación real del país. Sabemos que vivimos una ola de violencia, pero ¿qué tan grave es? Si revisamos cifras, en el primer semestre del 2019 asesinaron alrededor de 17,000 personas, de las cuales 1,774 eran mujeres. Y según la Red por los Derechos de la Infancia en México, diariamente 4 niñas, niños y adolescentes son desaparecidos y 3.6 son asesinados. Pero no solamente vivimos una ola de violencia, también una ola de indiferencia y falta de empatía. En el 2018 murieron 7,257 mujeres por cáncer de mama. Y si ustedes revisan las cifras, año con año ha ido incrementando esta cifra. ¿Y qué sucede hoy? No hay medicamentos. Y sin contar las mujeres que son madres trabajadoras y que se les quitó el apoyo de las estancias infantiles, y miles de mujeres que diariamente sufren violencia y abuso, y que nadie ve por ellas. Así que quisimos ser la voz de cada una de ellas. Quisimos ser la voz de María, que lleva 1 año luchando contra el cáncer, y que ahora no hay medicamentos para seguir adelante. La voz de Jennifer, de 16 años, que un día salió a la calle y que jamás regresó. La voz de Diana y de su hijo. Estaba embarazada y fue asesinada por su exnovio, y ahora él está prófugo. La voz de Paola, que gana solamente 4,000 pesos al mes, tiene 2 niñas pequeñas y no tiene para pagar una guardería. Queremos ser la voz de cada una de ellas, y también reconocemos el valor de la mujer, y no tenemos la menor duda en decir que mujer es vida. Entonces, aprovechando el Día de la Mujer, invitamos este 8 y 9 de marzo a unirnos todos y decir con un hashtag Mujeres Vida y exigir al gobierno que desarrolle políticas públicas, programas sociales y programas de salud que resuelvan estos problemas y que no se deba a demandas de un colectivo que pone en primer lugar sus intereses. Finalmente, ¿qué otras acciones piensan realizar con Jóvenes Pro Vida para continuar con la defensa de la mujer desde el vientre materno? Esta campaña, de hecho, también está dirigida para defender a esas mujeres que se encuentran en el vientre materno. Si bien reconocemos que el gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, la justicia, la seguridad, la sociedad forma un papel fundamental. Incluso si la sociedad no despierta, esta batalla estará perdida. ¿Qué sucede? Esto lo hemos repetido. Si un padre, una madre, un maestro le enseña al más pequeño que la muerte de un ser humano está justificada por diversos intereses, está perpetuando esta ola de violencia. Si analizamos, una persona que comete un delito antepone sus intereses. Un político corrupto antepone sus intereses. Entonces, ¿cuál es la forma de combatir esta violencia desde el vientre materno? Con educación. Educar en la paz, educar en la justicia, en honestidad, en el valor y en el respeto a la vida. Entonces, esta campaña también va dirigida a eso, a educar a la población. Por eso queremos que todos se unan, que todos nos formemos, que la sociedad responda y despierte. Queremos que todos estemos conscientes de esta situación y defendamos lo más valioso, que es la vida. María Denise Santos, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias.
Gracias, María Denise. Qué importante esas iniciativas que dan razón justamente de que los católicos no nos sumamos simplemente a iniciativas convocadas por grupos que tienen objetivos diversos a los nuestros. ¿Y qué objetivos estamos hablando? De legalizar el aborto, o sea, instrumentalizar la violencia contra la mujer para legalizar el asesinato de la mujer antes de nacer. De ninguna manera vamos a sumarnos a ese tipo de iniciativas. Qué buena señal justamente que abunden, es decir, es una más de iniciativas justamente para dar nuestro mensaje, que es la defensa de todas las mujeres, de todas las personas vulnerables, también las que son particularmente vulnerables de proyectos de ley que les quitarían, las privarían de protección legal. Así es, Eddie, realmente importante, por un lado, que la Iglesia esté levantando su voz, por supuesto, en esta causa que es tan importante para nosotros, defender la dignidad de la vida desde el inicio. Pero también otra cosa que hay que destacar es que las mujeres no podemos presentarnos como víctimas, sino más bien demostrar que la fuerza que tenemos nosotras también es primero un pilar para la construcción de la sociedad y de la familia, y que también nosotras podemos defender estas causas tan importantes como es proteger la vida de todas las mujeres desde el vientre y hasta el final de su vida con dignidad. Así es, amigos, y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que también nos pueden seguir por Radio Católica Mundial en el programa Más que Noticias, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.